tal, chicos? Buenas tardes. Bueno, hoy me he venido aquí a una zona del río. Tenemos ahí detrás, se escuchará un poquito y quizás se vea como un pequeño salto de agua. Y bueno, yo creo que he hecho una prueba de sonido y no creo que moleste, pero bueno, va a conceder un poquito de sonido ambiente. Y bueno, es incluso relajante, ¿no? El escuchar la caída del agua constantemente, así que ya os digo, he hecho una pequeña prueba de sonido y parece que no se percibe como ese ruido de fondo, pero no se superpone a la voz. Entonces, entre que no hay aire, le he puesto por si acaso como una... A veces le pongo la funda dependiendo si hace más aire para que proteja más, y si no le pongo como una bolsa de estas de plástico de envasado al vacío que la cierra bastante bien, y si no hay mucho aire, si al menos viene algo, con eso es suficiente. Entonces, bueno, yo creo que en cuanto a sonido, luz lo mismo. Estoy en una zona justo que el sol va a ir cayendo y la vamos a tener bastante rato, entonces tengo 93 minutos, ya tendré 90, y me gustaría hacer esta tarde 2. Ya he terminado, bueno, de hecho este vídeo probablemente venga mucho después del que hice la serie esa sobre la gran tribulación, Tesalonicenses y la refutación del posttribulacionismo, pero bueno, hoy esta tarde, que es el mismo día en que he terminado Tesalonicenses, quiero hacer 2 que van a ser como 2 temáticas diferentes, pero en cierto modo tienen una relación. Entonces, el primero que quiero hacer es uno que he encontrado en Mateo 4 y nos habla de lo que Dios quiere, ¿no? Así nos lo titulan, Yo Quiero, así nos titulan el bosquejo en este caso, Yo Quiero. Y bueno, pues vamos a ver la perfecta voluntad de Dios para con todos, ¿no? Para con todos sus hijos y con todos los humanos, verdaderamente. La voluntad de Dios es que todos se salven, aunque no es la voluntad de todos amarle, conocerle, honrarle, no lo es. Entonces, bueno, vamos a ver, es un bosquejo de 8 puntitos, pero solo es una cita por punto, y yo espero que me dé tiempo a hacer otro que también viene con 8 puntos. Lo mismo, es bastante breve, así que vamos a empezar para ver lo que Dios desea de todos nosotros, ¿no? Y el por qué nos ha entregado este manual de vida, ¿vale? Y vamos a ir a la primera cita. El primer punto nos dice, el Señor dice, quiero perdonar al pecador por la gracia. Nos lleva a Hebreos 10, 17. Hebreos 10, 17. Y nos dice, bueno, aquí está hablando del sacrificio de Cristo que quita el pecado. Y nos dice, versículo 17. Bueno, vamos a leer el 16 porque es parte de un mismo apartado, por así decirlo. Entonces lo vamos a leer. Bueno, vamos a leer el 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Versículo 17 añade, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Entonces, vamos a decirlo a nivel de alma, incluso a nivel de espíritu, todos somos conscientes de que hemos pecado contra Dios, de que no somos justos ante Él, de que hemos quebrantado sus mandamientos. Somos conscientes de que le hemos fallado, pero sin embargo Él nos dice, estoy dispuesto a perdonarte tus pecados, tus transgresiones, todo lo que hayas hecho que me ofende, todo lo que hayas hecho que no glorifique mi santidad, todo lo que hayas hecho que esté apartado de lo que yo te he ordenado. ¿Cómo? A través de la gracia, precisamente, a través de la fe en Jesús, a través de aceptar su evangelio, su palabra de salvación, a través de contemplar el mensaje, de esforzarte lo más posible por obedecerlo y, bueno, pues cambiar todas aquellas cosas que a través de la lectura de la palabra de Dios vas a entender que has hecho mal y que tienes que cambiar, que tienes que modificar, que tienes que eliminar en algunos casos, otros perfeccionar, porque así como nos dice antes en el versículo 16, es una idea que en algún punto yo ya la he tocado y me parece muy, muy importante rescatarla. Dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces, es por eso que cuando entramos a la palabra, y lo hacemos por una necesidad espiritual, por una necesidad de encontrar la trascendencia,
que muchas veces lo buscamos bueno, pues en otras fuentes que no son la verdadera, es precisamente por lo que encontramos una carta dirigida a cada uno de nosotros, ¿no? Y da igual quién seamos, pero siempre que, o sea, es como si Dios la hubiera escrito para ti mismo. Al final la palabra de Dios representa precisamente eso, o sea, representa una carta de Dios para cada ser humano, ¿no? Personalizada. A pesar de que parezcan, pues no me hablan de mí, no dicen mi nombre, pero sin embargo todo lo que contiene tu alma, toda la necesidad que tu espíritu requiere por esa separación que tenemos hoy en día todavía con el Creador, se ve en cierto modo saciada con esta palabra, ¿no? Y además entiendes la promesa, entiendes lo que va a venir, todo al final responde a eso, a entrar en la voluntad de Dios, a conocerla, a tratar de glorificarla por medio de la obediencia. Y Él nos lo dice, o sea, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, de sus pecados y transgresiones. Hay gente que a lo mejor no tiene esa capacidad. Bueno, de hecho en el humano la capacidad finalmente de no guardar rencor, hay personas que sí, que verdaderamente no sienten rencor o, bueno, pues a veces incluso se puede confundir esto, el perdonar con el no olvidar, no implica, porque hay veces que la gente dice, bueno, es que si perdonas pero no olvidas, entonces es que hay rencor, no perdonas, no, simplemente tú puedes perdonar algo y no olvidarlo, pero como enseñanza, o sea, como para no volver a procurar que pases por la misma situación. No es una cuestión de rencor, es una cuestión de aprendizaje, precisamente. Entonces, el perdonar y no olvidar, claro, otra cosa es decir, perdono, sí, te perdono, pero no olvido, o sea, lo tengo aquí en mi mente maquinando para ver cómo te la puedo devolver. Eso es diferente, eso es rencor, evidentemente. Pero cuando tú simplemente tomas malas experiencias y aprendes de ellas y no las olvidas en el sentido de bueno, pues a lo mejor encontrarte en situaciones similares para no volver a dar espacio a que se produzca algún inconveniente hacia tu persona, pues eso no es rencor, simplemente es pues para mí una actitud adecuada y optimista en ese caso, o sea, basada en el optimismo de decir, por respeto a uno mismo, por amor también a sí mismo, hay que buscar, tampoco hay que buscar que nos vayan haciendo mal, evidentemente. Entonces, en esa frase sí, pero es que Dios, a diferencia del humano, sí tiene esa capacidad de olvidarlo todo, olvidar hasta lo más grave, hasta los pecados más graves y Dios es capaz de transformar a las personas que a lo mejor en una valoración de toda su vida la religiosidad vendría a decir, pero es que no, esta persona no puede ser, pero nosotros no somos nadie para decir si Dios tiene que perdonar a alguien, tiene que conceder su perdón, tiene que dar una oportunidad, tiene que transformar a alguien y Dios precisamente por la gracia no limita a nadie, simplemente digamos que nos excluimos nosotros desde el momento en el que renunciamos a creer en el mensaje, desde el momento en el que renunciamos a estudiar su palabra, desde el momento en el que nos alejamos de la verdad de Dios. Entonces nosotros nos alejamos, pero la gracia está para todo el mundo, simplemente que digamos que es un boleto que podemos hacer uso o no de ello, ¿no? Y en eso reside que nosotros finalmente tengamos una vida eterna junto a Dios o no, pero la gracia es para todos, para todo el pecador que se arrepienta de corazón, que se acerque en sinceridad a Dios, que lo busque con su mayor deseo. La gracia no está limitada en ese sentido, ¿no? Vale. Venga, está dispuesto a perdonar los pecados por la gracia, no por las obras, sino por la gracia, por su pura y santa misericordia, nada más. Venga, punto 2, y nos dice, no quiero echar a nadie fuera. Nos complementa justo esta idea, ¿no? Que Él no a nosotros nos pide que no hagamos acepción de personas y Él es el primero que no las hace, porque entonces si no, Cristo hubiera dicho, yo muero por X personas. Cristo murió por todos los pecadores. Ahora, ¿cuántos de ellos van a hacer uso de esa opción que Cristo da? No todos, ¿no? Venga, vamos a Juan 6:37. Bueno, aquí nos está hablando de la gente que busca a Jesús. Bueno, en este caso ya en el 37 está en Jesús el pan de vida. Pero a veces precisamente lo buscaban más por el interés, ¿no?
Claro, porque muchas veces la gente quiere la inmediatez, quiere la manifestación, quiere lo obvio, e incluso rechazan o renuncian a la idea de la eternidad, bien porque no creen, bien porque dicen a mí eso no me importa, porque yo lo que vivo es la vida y lo que me importa es lo que veo y lo que me importa son los años que vivo, porque cuando yo muero, a mí no ha venido nadie a decirme si hay vida después de la muerte o no, pero Dios sí te lo dice, Dios te lo confirma, y finalmente es eso, es que la vida frente a la eternidad es un suspiro. Entonces no vale seguir respirando más que el hecho de tener un espasmo y que no sé, a mí me parece que compensa, o sea, si lo valoramos, si tuviéramos verdaderamente esa plena comprensión de que existe una eternidad. Pero bueno, en cierto modo en el corazón es que Dios nos ha escrito que hay una eternidad, así lo dice también su palabra. Entonces, Jesús el pan de vida, versículo 37, no quiero echar a nadie fuera, nos dice capítulo 6, versículo 37, todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. O sea, muchas veces a lo mejor también hemos conocido la palabra del Evangelio, del mensaje de salvación, sabemos incluso parte doctrinal de lo que supone la palabra, y quizá por sentirnos indignos o por sentirnos demasiado pecadores, no consideramos que no es el momento a lo mejor de entrar, ¿no? Que más adelante, pero nosotros no sabemos el día que nuestra vida concluye, tampoco sabemos el día que va a ser el arrebatamiento. Entonces, es mejor no dejar para mañana lo que podamos hacer hoy. Cristo no quiere que vayamos a Él cuando ya estemos, o sea, tengamos una condición más justa, o nos hayamos perfeccionado más, o hayamos limpiado muchos de nuestros errores. Bueno, no sé si habrá cambiado el enfoque de la cámara, es que justo cuando he dicho lo de los errores se ha volcado. Lo tengo un poquito inclinado con el trípode y bueno, espero que no vuelva a pasar. Pero Cristo no nos quiere a nosotros eso, cuando, además lo dice así, yo no he venido a buscar a justos, sino a pecadores. O sea, no he venido a sanar, el médico no va a sanar a la gente que ya está bien, sino a los enfermos. Entonces, Cristo nos quiere en nuestras debilidades, nos quiere con nuestros problemas, así nos quiere. Digamos que es la religiosidad la que en muchos casos comete el error, además, porque a lo mejor algunas personas, quizás personas que se han iniciado hace poco y bueno, pues que siguen cometiendo errores, que a lo mejor incluso están enfrentándose a pecados y bueno, pues tienen recaídas o tienen, bueno, pues pueden tener fallos y a veces la religiosidad como que trata de condenar, ¿no? Te quiero decir, es una lucha, y si los religiosos, porque además así también se lo decía a los fariseos, vosotros ponéis cargas sobre la gente que ni vosotros mismos sois capaces de llevar, ¿no? De soportar. Entonces, tenemos que entender que esto es un camino que una vez que seamos transformados nos aportará la perfección espiritual, pero es un camino, digamos que el destino no está aquí, el destino está en el otro lado. Todo esto consiste en una lucha, consiste en un caminar continuamente, pero nosotros, si desde la religiosidad desechamos a personas porque nosotros nos consideramos muy santos, y a esas personas que a lo mejor caen, pues no les damos ánimo, no les apoyamos, no les incentivamos a mejorar, incluso a nosotros mismos, pues si no hacemos eso, probablemente a otros niveles nosotros estamos peor que ellos, si nosotros nos comportamos de esa manera, porque santos, justos, perfectos, una idea que yo siempre insisto, no hay nadie ante Dios, y muchas veces a lo mejor pensamos, bueno, es que yo ahora reviso los 10 mandamientos y yo no robo, yo no mato, yo no blasfemo en nombre de Dios, yo no me hago imágenes, estoy muy bien, pero a lo mejor tú de manera inconsciente a lo largo del día simplemente tienes malas reacciones, malos pensamientos en algún momento que pueden ir enfocados en muchos sentidos, y ahí ya estás pecando, a lo mejor no eres consciente. O sea, te quiero decir, un pecado que a lo mejor es más visible no implica que otros sean de menor importancia. Entonces, yo creo que si Jesús, siendo perfecto, mostraba ese amor y esa comprensión y daba ese ánimo a todo el mundo para que continuaran el camino, para que no se desviaran precisamente por la sensación de sentirse indignos,
Pues yo creo que si nosotros, siendo todos pecadores que están superando pecados, pecadores que habrán superado ya la mayoría de sus pecados, pero pecadores finalmente, pues creo que no estamos en condiciones, ¿no?, de nosotros levantarnos aquí a juzgar, porque finalmente juzgamos cuando nosotros rechazamos a alguien o lo señalamos. Hablando de cosas personales, otra cosa es el tema doctrinal o los engaños, las herejías, la apostasía, todas esas cosas hay que denunciarlas, pero estamos hablando como de asuntos personales, pues bueno, ahí sí que debemos medir y no creernos nosotros con la potestad de juzgar, precisamente. Bueno, entonces lo dice así: no quiero echar a nadie fuera, y además nos dice, porque el que el Padre, y en cierto modo no los echa, a veces puede ser la religiosidad la que desecha a la gente, pero el propio Cristo no. Cristo sabe a los que tiene, reconoce a cada una de sus ovejas, las llama, y sus ovejas escuchan su voz. Entonces, una persona que... Yo el otro día, por ejemplo, en un vídeo de... Además, pues le voy a hacer publicidad, en este caso, vamos, no publicidad, es una persona, además es un artista, es cantante, se llama Majo Solis, obviamente no necesita esta publicidad, pero a lo mejor hay alguna persona que si ve este vídeo no la conoce, y le animo a que busque su canal también en YouTube, porque es una chica que yo se lo puse en un comentario ayer, además, me parece que fue, que ella tiene algo muy importante y muy poderoso, y es que toca la tecla para que las personas sientan amor por la palabra, ¿no? Para mí es una persona que consigue justo lo que yo, a la hora de hablar del tema de Jesús y de su palabra, no sé cómo titulé el vídeo, ¿por qué Satanás no quiere que leas la Biblia? Eso en el canal, digamos, sí, en el primer canal que tengo, David Saga, en el Velo de la Sombra, es otro canal en YouTube, lo hago como un canal espejo para volcar también los archivos y darles otro patrón de búsqueda. Ahí lo tengo como, bueno, Santa Biblia, Sagradas Escrituras, algo así, como para diferentes términos. Y esta chica verdaderamente, que hay muchos religiosos también que dicen las mujeres no pueden predicar, las mujeres, quizás sí, o sea, no vayamos al término de dirigir una iglesia, pero yo no me imagino a Jesús diciéndole a María Magdalena ni a todas las mujeres que la acompañaban, porque en la palabra se nos dice que muchas mujeres la acompañaban. No me lo imagino a él diciendo: tú no hables de mi palabra, o sea, tú calladita, mirando. Y Cristo decía: ir por todo el mundo y predicar a toda criatura. Y hay mujeres que tienen la verdad de Dios tan integrada que son bueno, pues unas siervas de campeonato. Y esta mujer, Majo Solis, hace vídeos así a veces cortitos de 5 minutos, 10 minutos, pero da verdaderamente pautas y comunica ese amor que tiene por la palabra, y yo creo que eso favorece muchísimo a la gente que ve sus vídeos, y la verdad que se nota la presencia en sus mensajes del Espíritu, verdaderamente se nota. Y es una chica muy humilde, es una persona que es cantante, adoradora. Para mí es una verdadera adoradora, es la definición de lo que así debe ser, porque ella en su canal, en vez de, también sube algunas canciones, pero su espacio está más dedicado a compartir palabra que a su propio arte, y eso es digno de admirar, y es el ejemplo que debe de tomar la gente a la hora de valorar a quién escucha y a quién no. Ese tipo de adoradores son los que a Dios le agradan, esas personas que reconocen el don que Dios les ha entregado y lo glorifican, y incluso ponen por detrás, ella estará dedicada a la canción en su tiempo, en mucha parte del tiempo, pero al menos lo que está proyectando a través de su canal es más palabra, e incluso canta algunos. El otro día, en el último que hizo, cantaba así como una especie de salmo hermoso, además lo cantaba. Bueno, es verdaderamente una persona que merece la pena escuchar. Yo tengo hizo como, no sé si era una predicación como para mujeres, y la verdad que fue bastante, fue una enseñanza muy buena, y yo en algún momento seguramente lo comparta en redes sociales. Entonces, bueno, pues no, por eso he dicho lo de Majo Solis, no sé exactamente por qué he empezado, pero creo que de hecho la iglesia no se hace ningún favor
diciendo no, la mujer tiene que callar, la mujer no tiene que hablar. Que yo creo que esto también en otro vídeo lo dije, cuando nos dice las mujeres que se retengan a sus maridos y que no hablen en las iglesias, pero para mí puede estar más enfocado al hecho de que las mujeres en sus preocupaciones, en que ellos cuidan de los niños, en que bueno, pues que tienen una mentalidad como que hierve más, ¿no? Pues yo creo que se está diciendo también en ese sentido, porque no hay más referencias, se está diciendo más en ese sentido a no estéis hablando ni cuchicheando en medio de la iglesia, o sea, estar pendientes al mensaje, respetando, y además yo creo que hoy con toda la apostasía Dios en algunos casos ha levantado personas para que prediquen, mujeres, y verdaderamente enseñando lo que enseñan. Obviamente hay un respaldo por parte de Dios y del Espíritu Santo. Entonces a mí esos temas de la religiosidad pues no casan conmigo, ¿no? A lo mejor en esto estoy cometiendo un error, pero tampoco, insisto, no lo estoy llevando a la dirección de la iglesia. Es que esas cosas las quiero verdaderamente analizar y profundizar en el texto original para llegar a la comprensión verdadera de eso, ¿no? Porque no hay tantas referencias a ese tema y seguramente en el texto original nos entreguen algunas claves. Entonces, también no quiero echar a nadie fuera, pero bueno, yendo aquí en este sentido es a lo que Dios le ha entregado desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Entonces todos los que el Padre escogió para Jesús, todos serán finalmente parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Vale. Venga, vamos al punto 3 y nos dice, el Señor dice, quiero, sé limpio, en Marcos 1:41. Vale. Aquí nos está hablando de cuando Jesús sana a un leproso y nos dice, y Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Entonces, finalmente la voluntad de Dios en esta tierra puede ser sanar a sus hijos, en algunos casos puede ser, por supuesto que sí, pero sobre todo es sanarnos a un nivel espiritual a todo el cuerpo de Cristo, o sea, a toda su iglesia, a todos sus hijos, a todos los que hoy somos hermanos en Cristo, ¿no? A esos nos concede la salvación, la transformación y la inmortalidad, o sea, nos concede un cuerpo similar al que Él tiene, y por eso, en el momento en el que recibimos nuestro cuerpo glorificado, ahí Él nos dice, subid acá, ¿no? Porque ya estamos dispuestos y listos para estar junto a Él. En ese sentido, en ese momento ya seremos dignos. Hoy por hoy no podemos aún serlo, ¿no? De estar ni siquiera en su presencia, porque Él ya está con la gloria de Dios también. Entonces probablemente no podríamos ni verlo, ¿no? Con esa gloria, vaya. Vale. Entonces la voluntad de Dios finalmente es eso, y en un mundo que hoy padece tantas enfermedades, tantos problemas, pues verdaderamente querernos limpiar de todo eso, querernos regalar una eternidad en absoluta sanidad, pues es un regalo espectacular, ¿no? Es un regalo impagable realmente. Vale, venga, vamos al punto 4 y nos dice, quiero darles descanso, en Mateo 11:28. Mateo 11:28. Y aquí habla de venid a mí y descansad, precisamente, y nos dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque... Y bueno, se refiere al trabajo del mundo, al trabajo personal de cada uno, y también al trabajo de la obra de Dios, porque yo... Bueno, no sé si esto lo llega a decir en el vídeo de Dios es perfecto, al menos sí lo dije en el primero que grabé, pero que por el aire tuve que repetir, y es que nosotros, por ejemplo, el primero que grabé de Dios es perfecto, comenté, y me parece que no sé si lo dije luego en algún otro, pero en ese recuerdo que lo había dicho. Y dije que... por ejemplo, los pastores que hacen tours o viajan a muchos países a predicar en diferentes iglesias, a pesar del cansancio, ellos tienen esa fuerza interna, ¿no? Sacan esa fuerza procedente del espíritu, que no es una fuerza propia, pero que les permite, ¿no? Porque no es lo mismo hablar, yo qué sé, pues
pues ni siquiera de temas de conspiración o todo esto, que al final sí, lleva un trabajo, digamos la recopilación de la información y todo esto, lleva un trabajo. Pero luego lo que es la exposición, básicamente, pues bueno, que estás apoyando en datos, que en ese sentido esto es así también, pero la predicación, todo, cualquier tipo de predicación o exposición, al final hay una parte siempre de improvisación, ¿no? Y de dar tú, o de hilar todo lo que es la exposición, pero poniendo de ti, siempre hay algo de eso, ¿no? Y entonces ahí hay un trabajo, y además es eso, no es hablar de cosas banales, sino es hablar de cosas espirituales, y eso requiere una fuerza interna y bueno, pues un esfuerzo también, ¿no? Entonces, él lo que quiere, o sea, no va a ser llegar al otro lado y decir a descansar, a dormir, a echaros en la hierba y ya está, ¿no? Y a ver pasar el día. No va a ser eso, va a haber trabajo, pero va a ser distinto, porque ya estando en una condición espiritual perfeccionada, no va a haber cansancio, no va a haber. Entonces, los que llegan finalmente a la presencia de Dios reciben la plena vitalidad, reciben... es que es una transformación tan enorme que lo abarca todo, que no la podemos imaginar, pero precisamente eso otorga descanso a gente que esté padeciendo a lo mejor en un trabajo bullying, o que esté en malas condiciones laborales, o gente que esté padeciendo algún tipo de enfermedad, algún tipo de mal, lo mismo, se le da descanso a eso, a todos los niveles verdaderamente, y a todos los problemas que se pueden presentar en el día a día, a todo eso hay un descanso, porque junto a Dios no hay nada, no hay mancha, no hay mácula, no hay nada malo que pueda haber, ¿no? Y así sus hijos lo disfrutarán en el momento, ¿no? En el momento en que lleguen junto a Él, tendrán descanso de todas las cosas que en este mundo puedan generar conflicto. Vale, vamos al punto 5 y dice, quiero colocar la ley en sus corazones. Me parece que es la que hemos leído de Hebreos. Sí, Hebreos, claro, vale. Yo he leído antes el 17 y lo he querido retomar en el 16 y resulta que es que no salía aquí también. Vale, bueno, no pasa nada, la volvemos a leer. Hebreos 10:16 y nos dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces, es lo que pasa que cuando nos acercamos a este texto, hay muchas cosas que ya están en nosotros. Hay muchos principios, por eso muchas veces encontramos que esto parece que Dios lo ha escrito para nosotros, ¿no? Pero le pasa a todas las personas que acceden a la palabra. Y dices, pero Señor, ¿cómo has escrito algo así para mí? Si es lo que yo estaba buscando, pues así es, ¿no? Pero porque nuestra necesidad, Él en nuestro corazón también puso la necesidad de tenerlo que buscar, ¿no? Por eso también es el primer mandamiento, amarás a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu espíritu. Lo amarás así, ¿no? Entonces, ese deseo, esa necesidad de amar a Dios, al final es un mandamiento, pero en los hijos de Dios es una necesidad. No hay un mandato en hacerlo, o sea, no se ve como tengo que amar al Señor, no, se ve como no puedo hacer otra cosa que amar al Señor, no puedo hacer otra cosa. Entonces también inscribe las leyes y en cierto modo eso es lo que luego la conciencia, aun sin haber entrado al estudio de esto, nos revela cuando hacemos las cosas mal, y en sus mentes las escribiré, ¿no? Nos da también ese raciocinio para nosotros saber diferenciar del bien y del mal, y por eso cuando entramos aquí es pues como un camino que se va despejando, ¿no? Vas tirando todos los obstáculos a un lado y te va demostrando cuál es el camino de la perfección, el camino perfecto de la voluntad de Dios. Muy complicado de hallar y imposible de ejecutar en vida, pero finalmente, si es la referencia, solo nos va a llevar a mejorarnos día a día. Exclusivamente. Vale. Vamos al punto 6, nos quedan 3 ya para acabar esto. Así que dice, el Señor dice, quiero ser su Dios. Segunda de Corintios 6, 17 y 18. 6, 17 y 18. Y aquí nos habla de que somos templo del Dios viviente. Y nos dice,
Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, cuando Él a través de su palabra nos muestra su voluntad, en el fondo no lo está haciendo como para decir, no hagas esto, no hagas lo otro, quiero prohibirte, quiero que no hagas, quiero limitarte, no. Él te enseña lo que es bueno para ti y a través de eso permites también en esa búsqueda de la santidad que Él empiece a formar parte de tu vida, que Él empiece a estar más presente, ¿no? Que, bueno, pues que finalmente se te revele a ti como padre y finalmente entramos en esa adopción, ¿no? Como hijos, en ese caso hermanos en Cristo, y así nos lo dice, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, no es una cuestión de ámame, reconóceme como padre porque te lo mando, que es parte del mandamiento, evidentemente, sino hazlo, dame un espacio en tu vida y yo voy a entrar a ser el director que necesitas. Yo voy a ser tu perro guía, que voy a, entendedme la expresión, pero voy a, en el sentido de que en el mundo andamos ciegos si no tenemos a Dios presente. Entonces Él es nuestro perro guía que nos dirige, ¿no? Que Él sí tiene los ojos, de hecho tiene los ojos donde contempla toda la eternidad y donde sabe, bueno, pues cómo nuestra vida va a ir yendo paso a paso, ¿no? Él conoce todos los capítulos, todos los episodios de la serie que representa nuestra vida personal. Entonces, Él siempre nos está diciendo, invítame a entrar en tu vida, acéptame que soy una realidad, acéptame que mi existencia es innegable, y a partir de entonces te voy a demostrar día a día, que nadie podrá convencerte de nuevo de que yo no soy real, ¿no? Es una evidencia, es que simplemente toda la manifestación de la propia naturaleza, que se enfocan mal desde la nueva era con adorar a Gaia, pero es una propia manifestación de la belleza, del amor, de la ingeniería de Dios, ¿no? De todo el diseño inteligente que hay en todo esto, en todo. No solo lo complejo del ser humano, sino lo complejo de todos los sistemas naturales. Todo eso finalmente nos revela que detrás de la creación de este mundo hay una entidad inteligente que ha dado inicio a todo, que no puede ser, que las cosas tan complejas que hay no pueden ser producto de la casualidad. O sea, el azar digamos que es a veces caótico, el azar provoca caos, y todo lo que tiene un orden establecido, y tanta interconexión de asuntos, pues evidentemente tiene detrás a un Dios, ¿no? A un Dios vivo. Entonces nos lo dice. Aquí nos habla también de apartarnos de precisamente todo lo que abiertamente es contrario a Dios, todo lo que de manera pública se manifiesta en contra de la verdad de Dios, ¿no? Nos habla de eso, y entonces es cuando ahí también se produce una transformación, cuando nosotros empezamos a desechar todo lo que vemos que es enemigo de Dios. O sea, porque además antes nos dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces, esto también supone un compromiso. Te puede costar más o menos deshacerte de ciertas cosas, pero cuando tú tienes claras tus prioridades, cuando tienes claro que tu amor primero es Dios y solo Dios, entonces hay ciertas cosas que ya simplemente no van a poder estar formando parte de tu vida. Venga, vamos al punto 7, dice, quiero hacer de ustedes pescadores de hombres, Mateo 4:19, algo que tiene mucho que ver con el compromiso que exige la palabra. No podemos ser solo oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Y una parte de ser hacedores de la palabra es, digamos, comunicadores. Es que la palabra, así como todos los profetas se dedicaban a comunicar la palabra, todo el que recibe la palabra tiene que comunicar la palabra de uno u otro modo, pero eso también es ser hacedores de la palabra, no simplemente tratar de cumplir la voluntad de Dios y hacer caso a sus mandamientos, intentar seguir lo que Él decreta, sino también, es que también lo que Él decreta precisamente es que llevemos el mensaje. Entonces es una parte que no se puede obviar tampoco, ¿no?
No se puede obviar, es un requisito indispensable. Es un requisito además para analizar y valorar si el camino de cristiano es verdadero. Si tú no tienes necesidad interna de comunicar a otros, de entregar a otros el mensaje de salvación, de corregir a personas que a lo mejor doctrinalmente están en un camino equivocado que les puede llevar a su perdición, si a ti eso no te importa, si sientes indiferencia ante eso, replantéate que a lo mejor tu camino cristiano no está basado en la verdad, ¿no? Si no sentimos ese amor al prójimo, es que todo aquel que no ama a su prójimo y no busca el bien, finalmente no ama lo suficiente a Dios, ¿no? Por eso también nos dice, ama a Dios y a tu prójimo, y ahí se resume toda la ley. Porque cuando tú amas a Dios, te vas a preocupar por el resto de vidas que sabes que también contienen a ese Espíritu de Dios. Y sabes que, aunque no todos sean hijos de Dios, todos tienen la posibilidad de acercarse a Jesús y de arrepentirse y de entrar, ¿no?, en la gracia de Cristo. Vale, entonces, 4:19. Y aquí nos está hablando de Jesús y la ley. No, perdón, 4:19, estaba en el 5. 4:19 dice, Jesús principia su ministerio. Entonces nos dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, no es simplemente nosotros pescar la palabra, con el anzuelo y tenerla y simplemente nosotros leerla, estudiarla, memorizarla mucho, aprenderla, recitarla incluso, sino comunicarla. Es difícil, obviamente es algo que es rechazado hoy por el mundo. Hay como una especie de sometimiento a nivel mental sobre la gente para que a través de películas, a través de programas, a través de internet, de deportes, de todo esto, se rechace. Hay una programación mental. Buscad información sobre MK Ultra, y MK Ultra inicialmente era un proyecto que se basaba en manipular mentalmente a personas, a individuos concretos para que fueran parte de la agenda. Dame un segundo. MK Ultra inicialmente era un proyecto de manipulación mental sobre individuos concretos, pero o a nivel grupal en algunos casos, pero tenemos que tener en cuenta que si ese proyecto ya es tan sumamente antiguo, es algo que seguramente se está proyectando ya sobre el mundo, se está utilizando a través de la televisión. Además se utiliza porque utilizan programación predictiva para adelantarnos a través de películas y de otras cosas, acontecimientos que pueden estar dentro de la agenda, y sobre todo se manipula mentalmente para transmitir o comunicar como buenos conceptos que en realidad atentan contra la santidad de Dios, ¿no?, contra su pureza, contra su palabra, contra su naturaleza. Entonces, todo eso es parte del control mental y es lo que nos lleva a que nosotros, incluso en algunos casos, a nivel más religioso, consideremos que esto simplemente se trata de un camino individual. ¿Es un camino individual? Sí, pero es un camino individual de ti para con Dios, pero no es un camino exclusivo en cuanto a ti para con el mundo. O sea, tú para con Dios sí que tienes algo individual que va a haber que tratar en su momento. Todos lo vamos a hacer, pero unos antes, otros después. Pero para con el mundo tenemos que tener el compromiso de no cerrarnos, no ser simplemente creyentes que simplemente sabemos nosotros que somos creyentes. No podemos avergonzarnos. Es que además, si nos avergonzamos, Cristo mismo dice, el que se avergüence de mí, de mis palabras, yo me avergonzaré el día que venga con mis ángeles y no lo reconoceré delante de mi Padre. Entonces, es justo, ¿no? Es justo que si nosotros tememos, que si nosotros nos escondemos, que si nosotros nos callamos ante la posibilidad de testificar a alguna persona, pues, bueno, evidentemente eso demuestra, puede ser en algunos casos vergüenza extrema, pero eso hay que tratarlo de vencer también, ¿vale? O sea, no es todo decir, bueno, es que simplemente te avergüenzas si no quieres. A lo mejor hay personas que sienten mucha vergüenza y les cuesta, pero bueno, poquito a poco, buscad ciertas estrategias y eso seguramente os ayudará. No os desaniméis tampoco por eso. Venga. Vamos al último punto en este caso, dice, quiero recibirlos para mí. En Juan 14:3, es el último punto ya, punto 8, Juan 14:3, y nos dice, aquí nos está hablando de Jesús como el camino al Padre, y nos dice,
Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, Él nos recibe, ¿no? Además es que el hecho de recibirnos indica precisamente el arrebatamiento. O sea, Cristo prepara moradas en el paraíso, que en ese tiempo de la gran tribulación, de la tribulación de los 7 años, la iglesia se va con Jesús y entonces lo recibe en esas moradas que Él mismo ha preparado, ¿no? Entonces Él lo hace porque evidentemente sabe que su iglesia no va a estar en ese tiempo de tribulación sobre la tierra y se los lleva afuera para que estén donde Él está en ese caso, porque además lo dice así, es al cuerpo de Cristo exclusivamente al que viene a recoger, y dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, al cuerpo de Cristo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Entonces, siempre quiero, bueno, quiero o a veces simplemente surge, pero hablar del arrebatamiento, y en este caso ha salido también en este último punto, y me parece perfecto esta cita, que es una clara evidencia también de este evento. Porque bueno, vamos a leer un poquito antes, en el versículo 1, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre nos habla del paraíso celestial, no es moradas de aquí, por si se malinterpreta, nos habla de la casa de su Padre, y nos dice, muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, bueno, nos dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino es su palabra, el camino es mantenernos en la sana doctrina, el camino es perseverar en la fe y en la verdad de Dios, el único camino. Y es la manera en que finalmente aprenderemos lo que Dios quiere, ¿no? Es lo que nos presenta todo este bosquejo de Mateo 4. Bueno, me parece un acierto cómo está planteado, cómo van a citas muy concretas, y lo mismo, nos revelan toda la voluntad de Dios, ¿no? Y bueno, pues yo pretendo que estos bosquejos, que se presentan así de manera un poquito breve, pero exponiendo la verdad de Dios, que trate de reblandecer esos corazones que se piensan o que se han creado una imagen de Dios que no es acorde a la realidad, ¿vale? Dios es otra cosa muy diferente a lo que la perspectiva atea, los gnósticos, la nueva era, las otras filosofías proyectan sobre el Dios verdadero. Así que espero que esta serie de archivos pues os ayude a daros la posibilidad al menos de invitarle a que entre en vuestra vida, a que os ayude, que es lo que Él quiere. Él desea ayudarnos en todo momento y en todo tiempo. Vosotros simplemente haced la prueba, dadle un espacio a Él y Él entrará, y Él no soltará vuestra mano jamás. Así que nada, chicos, nos vemos en un siguiente vídeo. Cuidaros y que Dios os bendiga.